¿Eres inteligente? ¿De verdad crees que eres inteligente? ¿Piensas que serlo te hará mejor persona? No se trata solo de aprenderse secuencias o elementos químicos. La inteligencia abarca todo lo que te puedas imaginar. Pero el ser humano no puede abarcar todo, no puede saberlo todo. Veamos primero en qué piensas al escuchar la palabra inteligencia. ¿Te imaginas a un ajedrecista? Quizás al famosísimo Bobby Fischer. ¿O piensas en un matemático, Pitágoras? ¿O en un químico, Heisenberg? Sea lo que sea que te imagines, lo más seguro es que está asociado a ciencias puras o cosas intelectuales, que requieren de mucho tiempo de estudio. Y sí, así es, pero también podemos pensar en Alejandro Sanz, un maestro de la composición e interpretación de sus propias canciones. Tenemos a Ansel Adams, un maestro de la fotografía de la naturaleza, a Leonardo da Vinci, que sí era muy bueno, pero como tardaba en hacer las pinturas que les encargaba, pues vaya, solo era muy distraído. Pero pensemos en esto, eres una persona común y normal como muchos otros, vas a tu escuela o a tu trabajo, hablas con tus amigos o quizás no eres muy sociable, haces lo que tienes que hacer sin mayor complejidad, atender clientes o estudiar, vuelves a tu casa, cenas y ves TikToks antes de dormir, y la rutina se repite otra vez al día siguiente. Ok, si al día siguiente te levantaras con todo el conocimiento sobre específicamente la ecuación de Einstein sobre la relatividad general, que consiste en cómo la gravedad afecta el espacio-tiempo, ¿crees que algo cambiaría en tu hábito? ¿Crees que a las personas les interesaría que les hablaras de esos temas? Bueno, siempre hay un buen curioso y un buen escucha dispuesto a aprender cosas nuevas, ¿verdad? Pero lo más seguro es que no pasaría nada, porque en ese mismo contexto que estás es algo difícil explotar ese conocimiento y tendrás que irte a universidades a contactar a personas que sepan del tema, quizás expandirlo o compartirlo en medios comunicativos. Quizás haces tu canal de YouTube explicando la teoría de la relatividad de Einstein. Para lo del canal sí es algo sencillo hacerlo como tal. Es muy accesible, pero ser reconocido más allá es algo más complicado, porque tienes que tener bases bien puestas sobre todo lo que rodea a ese tema. ¿Qué quiero decir? Las matemáticas, la física, la filosofía, no solo se trata de la teoría de la relatividad, sino de todo lo que lo involucra. Sí, se podría decir que eres muy inteligente porque conoces de un tema muy complejo, pero solo de ese tema. ¿Y lo demás? ¿A qué me refiero con todo esto? Puedes conocer mucho de un tema, pero si no se aplica, entonces es como si nunca lo hubieras aprendido, como si en verdad no fueras inteligente, porque conocer está de la mano con saber aplicar. Y como dijo Anaxágoras, el origen de la inteligencia de los hombres reside en sus manos. Esto quiere decir que sin la experiencia de sentir las cosas, de llevarlas a cabo, de tocarlas y cambiarlas, no habrá un camino hacia el éxito intelectual. Hace falta combinar teoría y práctica. Bien, ¿conoces a William James Sidis? Él fue el hombre más inteligente que jamás se haya conocido. Nació en 1898 y no tenía ni 2 años cuando leía perfectamente el periódico New York Times. A los 4 escribió su primer relato en francés. Un año más tarde creó una fórmula mediante la cual podía saber el día de la semana de cualquier fecha histórica. Algo a resaltar es que tuvo una muy buena educación por parte de sus padres, aunque muy estricta. Su papá era psicólogo, por lo que te imaginarás que le inculcó su propia metodología de enseñanza, que ese es un tema que sería interesante abordar en otro video. Acudió a la primaria, pero acabó todos los cursos en menos de un año. Para terminar la secundaria solo le tomó 1 mes y medio. En 1909 ingresó a Harvard. Era un genio y lo demostró dando una conferencia en el Club de Matemáticas de Harvard acerca del espacio de 4 dimensiones. Pero eso sí, él era un marginado social, era un completo rarito, no tenía amigos, no le interesaban los deportes y no le atraían las mujeres. Después de licenciarse en Harvard, se fue a Houston, donde encontró un puesto como profesor de matemáticas en el Instituto Rice, pero sus estudiantes no le tomaban en serio y solo tenía 17 años. No tenía ninguna habilidad social. Sus padres solo se concentraron en lo intelectual, nunca en lo emocional y su cuidado personal. Y ya se imaginarán, un hombre incomprendido y antisocial no se escucha como algo que va a salir bien. William nunca se acopló a la sociedad,
Nunca halló la felicidad que tanto anhelaba y tampoco fue reconocido por su trabajo. Nadie sabía cómo se sentía, porque aparte de que no sabía cómo gestionar sus emociones, es imposible siquiera entender la profundidad de sus pensamientos y por lo tanto de su conexión con la realidad. Falleció en 1944 a los 46 años de un derrame cerebral. Qué curioso, ¿no? Es como si hubiera fallecido de una sobrecarga de conocimiento. Y tú pensarás quizás, por Dios, pero qué desperdicio, pude haber hecho más cosas increíbles para la humanidad. Y sí, tienes razón, pero también esa es otra razón por la que vivió una vida infeliz, por la presión de sus padres y de la sociedad, sobre todo de la prensa. Las expectativas que tenían de él eran tan inmensas que era como cargar a sus espaldas y lo tenían al borde del colapso. Por eso se alejó de todo, por eso pasó desapercibido. Ya no quería saber nada más de matemáticas, ni física y ni ciencia. Ser el ser humano más inteligente del planeta no te hace obligatorio a cumplir con increíbles hazañas científicas, descubrir cosas importantes o hacer todas esas cosas que la gente espera de ti. No, simplemente puedes ser súper inteligente y vivir tranquilo en tu casa, en el campo, sin molestar a nadie. Pero él ni siquiera sabía qué era lo que necesitaba para ser feliz. Tenía mucha inteligencia intelectual, pero muy poca inteligencia emocional. Es como si mientras más inteligencia, menos felicidad. Y bueno, ¿tú quisieras ser tan inteligente como William Sidis? Incluso si eso implicara no tener conocimientos sociales. El coeficiente intelectual promedio de una persona es de 90 puntos. El de este hombre está estimado en 250 puntos, más que el de Albert Einstein con 160. Incluso se especula que tenía 300 William Sidis. Una locura total. Pero ¿de qué sirve tanta inteligencia, tanto conocimiento, si no puedes ser feliz? No estoy diciendo que la ignorancia sea felicidad, pero algo que sí es cierto es que mientras más conoces, más consciente te vuelves de las cosas y existe un poco más de presión sobre tu entorno. Y el problema no era su enorme inteligencia, sino la presión de sus padres y de la sociedad, y que no descubrió su inteligencia emocional. Para terminar, quisiera decir que no te tomes tan en serio esto de ser tan inteligente. No digo que no estudies y que no aprendas. Aprender es lo más esencial en nuestras vidas y es lo que podría marcar una diferencia en nuestra persona. Solo no te obsesiones en ser el más inteligente. Sí, claro, aprende, absorbe mucho conocimiento, pero también cuida de ti y de tus emociones. Y bueno, tampoco es que ser muy inteligente sea una garantía en la vida. Lo que importa es cómo te mueves y aplicas las cosas. Hay personas que no son tan inteligentes, que son exitosas en la vida, porque son influyentes en la sociedad, ya sea de buena o mala manera. Confía en tus capacidades, y si nadie te puede cuidar y nadie te puede apoyar, hazlo tú mismo. Construye lo que piensas con emoción cada día. Eres el único arquitecto que puede dar vida a tus sueños. Creo que eso es lo más inteligente que puedes hacer. Y citando a George Soros, cuando se comprende que la condición humana es la imperfección del entendimiento, ya no resulta vergonzoso equivocarse, sino persistir en los errores. Se despide Stellar y te deseo dulces sueños inmortales.